Muy buenos días, les saluda Gabriela Frías desde el Centro Mundial de Noticias acá en CNN en Atlanta. Queremos llevarlos hasta Washington con las imágenes en vivo ya de lo que es el inicio. Bueno, estamos a las puertas de que inicie ya esta ceremonia de la firma de lo que es técnicamente conocido como el protocolo modificatorio del TEMEC, pero en otras palabras es la firma ya de este acuerdo comercial. El presidente Trump frente a un auditorio también lleno de representantes de autoridades de México presentes y trabajadores detrás de él. Vamos a escuchar lo que tienen que decir y después vamos a contactar con nuestros corresponsales y un invitado. Ver estos talentosos músicos, lo apreciamos. Tenemos una lista impresionante de personas aquí. Si anunciara cada uno de los nombres estaría aquí 3 horas. Y tenemos que volver a trabajar, como todos. Por favor, siéntense. Quiero agradecerles a todos por venir a la Casa Blanca en este momento tan histórico. Todos dijeron que este era un acuerdo que no se podía hacer, demasiado difícil, demasiado grande. No se podía hacer y lo hicimos. Y hoy finalmente cerramos la pesadilla de NAFTA y firmamos el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. El TEMEC es el acuerdo más moderno, más grande ha logrado. Otros países nos admiran. Esta es la frontera más amplia en términos de economía, de personas. No hay nada que lo alcance. Esta es una victoria colosal para nuestros agricultores, para los trabajadores estadounidenses en todos los estados, en los 50 estados y más allá, porque se trata de todo el mundo. Y esta frontera maravillosa. Y que allí se está construyendo un maravilloso muro. Sé que ayer me aplaudieron mucho por esto. Hoy está un poquito, no sabemos si aplaudir o no, ¿verdad? El TEMEC se estima que agregará otro 1,1% al PBI y creará más puestos de trabajo. Será la columna de los trabajos de operarios para todos los leales ciudadanos de nuestra nación. Hemos reemplazado un desastroso acuerdo que recompensaba la tercerización, que mantendrá el crecimiento y los empleos aquí en Estados Unidos. Y en un sentido real también es una asociación con México y Canadá contra el mundo, si uno lo ve de esta forma. Es un día de gran celebración para los 3 países. Quiero agradecer a nuestro maravilloso vicepresidente Mike Pence, que nos ayudó tanto con el acuerdo. Y nuestra sincera apreciación al embajador Robert Lighthizer, a Jared Kushner, a Steve Mnuchin, a todas estas personas increíbles por el trabajo que ustedes han hecho. Como he dicho, dijeron que no se podía hacer. También bienvenidos a todos los miembros del Congreso que fueron claves para hacer este acuerdo. El senador Grassley. ¿Dónde está Chuck? Ay, realmente me llamaba y me llamaba. Yo le decía, Chuck, por favor, no me siga hablando, ya lo haremos. Muchas gracias, senador Pat Roberts, Martha McSally. Y quizá también mencionar, tenemos unas personas increíbles, senadores. Quizás estoy siendo bueno con ellos porque quiero su voto. No quiero dejar a nadie afuera. Representante, ya recibí su voto, 196 a nada. Tengo que mencionar a Marsha Blackburn. ¿Dónde estás? De la gran ciudad de Tennessee, Roy Blunt,
Gracias, Roy. John Bozeman. John Bozeman. Thank you, John. Gracias, John. Muchas gracias. Great job. Un gran trabajo, Mark Braun. Está mucho en televisión. Está haciendo muy buen trabajo. Thank you. West Virginia. Great place. West Virginia, Shalimar Capo. Senator Bill Cassidy. El senador Bill Cassidy. Senator, thank you very much. Muchas gracias. John Cornyn. Thank you, John Cornyn. Your poll numbers are looking good, John. Se ven muy bien sus encuestas, very good. You don't have to worry about Beto either, do you, John? No tiene que preocuparse por nada. A great young gentleman. Un gran joven que ha estado con nosotros desde el principio, el senador Tom Cotton. Thank you, Tom. Kevin Cramer. Kevin Cramer. Thank you, Kevin. Gracias, Kevin. Ted Cruz. Ted Cruz. Where is Ted? ¿Dónde está? Se está muriendo por volver y responder esas preguntas. Yo quiero hacer esas preguntas. Sí, yo sé que usted quiere hacer esas preguntas. Gracias por todo lo que ha hecho. Increíble. Steve Daines, mi amigo desde un principio. Joni Ernst. Joni Ernst. That was the team, the tag team. Ese fue un equipo con Chuck Grassley, todo un equipo. Yo les decía que no estoy aquí. Terrific person. Jack Fisher, una persona increíble. Lindsey Graham. Where's Lindsey Graham? Quizás puede estar en una conferencia, debe estar trabajando con algo. Sí, me voy a una conferencia de prensa. Sí, vaya a la conferencia de prensa, no se preocupe, le dije. Una persona increíble, un joven, el senador Josh Hawley. Creo que es otro que no quiere venir aquí ahora. ¿Dónde está John Hoeven? Usted ha sido tan grandioso. El senador James Langford, una persona maravillosa. Kelly Loeffler. Kelly Loeffler. Congratulations, Kelly. Felicitaciones, Kelly. They already like you a lot. That's what the word is. Están todos encantados con usted. Martha McSally. Good, Martha. Bien, Martha. Great. Jerry Moran. Jerry Moran. Jerry, thank you, Jerry. Gracias, Jerry. Ha hecho un gran trabajo de muchas formas distintas. Y el otro es James Risch. Fantastic job you do. Qué fantástico trabajo el suyo. And Mike Rounds. Mike Rounds. Mike, thank ¿Dónde you. está Mike? He's always Muchas there, gracias. Mike. He's fantastic. Siempre está allí. Tim Scott. Fantástico. Mr. Opportunity Jim Zone, Scott es el señor de las oportunidades. Y él solo dice, lean la transcripción. Tom Tillis, who's doing pretty Tom well, Tillis, que le está haciendo muy bien. Tom Tillis. Where's Tom? Yeah. ¿Dónde está? And Roger Wicker. Y Roger By the way, is there Wicker. anybody? Thank you, Roger. Roger, is there anybody I didn't Alguien introduce? le está agradeciendo. Quisiera disculparme. Where's Rick? ¿Dónde está He's Rick? been one of the greats. Oh, I figured Ha sido he was uno de over los there. Rick, grandes. why are you not over there, Rick? ¿Por qué no está allí, Rick? Rick Scott has been Rick so Scott incredible. Great ha governor sido of tan Florida. increíble, A increíble, great un governor, gran now he's a gobernador great de Florida y ahora es un gran senador. Thank you very much. The rest of you, I don't Muchas have to gracias. bother Bueno, al resto no tengo que mencionarlos. No me... Right, Ivanka? That's the way it works. Así funciona en la vida, Ivanka. Te estoy tratando de enseñar, pero vos me podrías enseñar a mí. Bueno, con nosotros está bien también Kevin McCarthy y Mike Conaway, Buchanan, Steve Scalise, que han sido maravillosos desde un principio. Y cientos de otros representantes y legisladores. Usted estuvo allí ayer. Y también es muy bueno como recolectando fondos. Muchos de los líderes locales y estatales, un gran amigo mío que logrará ese plan, Ted Ricketts, de Nebraska. Y un hombre especial, gobernador muy capaz, que ha hecho un gran trabajo, ha sido un gran apoyo para todos nosotros. Greg Abbott de Texas. Un gran trabajo. Estamos muy agradecidos por la sociedad
y cooperación con el primer ministro Trudeau y nuestro increíble amigo el presidente López Obrador. Y se une a nosotros el embajador Hellman de Canadá, el embajador Bárcena de México, el ministro de Economía Márquez, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Ebrard, personas que estuvieron trabajando mucho en estas negociaciones tan complejas. Quiero decir que tengo aquí a nuestro gran gabinete, pero no sé, ¿debería presentar al gabinete? Ustedes quieren volver, ¿verdad? Mi gabinete es maravilloso, todos, cada uno de ellos. Son fantásticos y lo apreciamos. Un gran trabajo. Muy buen crédito por lo que ustedes están haciendo y eso realmente lo aprecio. La adopción del NAFTA 25 años atrás, Estados Unidos perdió un cuarto de sus trabajos de fabricación y de los trabajos, 1 de cada 5 trabajos de fabricación de automóviles. Se cerraron fábricas, millones de trabajos que se fueron de aquí y personas desde Ohio a Pensilvania, Michigan, Maine, California y Carolina del Norte realmente devastadas. Los políticos prometieron reemplazar el NAFTA, pero era una catástrofe. Pero una vez que los elegían, después de postularse, nunca lo intentaban siquiera, se vendían. Pero yo no soy como los otros políticos, de muchos modos. Yo mantengo mis promesas y trabajo y lucho por el trabajador estadounidense. Este acuerdo es un gran logro para la agricultura estadounidense. Canadá dará acceso a los lácteos estadounidenses y aumentará las exportaciones $315 millones y un 50% y otras exportaciones por 500% podrían aumentar. Realmente hicieron un muy buen trabajo con nosotros antes de esto. Realmente fue muy bueno, pero bueno, son todos amigos, los apreciamos. Y muy importante, les dará a Canadá un buen tratamiento al trigo estadounidense. Con el NAFTA, las empresas tenían incentivos para producir en el exterior autos y otras cosas. Nosotros perdimos los trabajos y cerramos las fábricas. Ahora estamos cambiando. El TEMEC cierra estos resquicios legales y da una mayor y mejor visión para que se fabrique en Estados Unidos. Tenemos aquí muchos de las marcas aquí. James Hoffen, gracias. Muchas gracias, James. Fiat Chrysler ya está invirtiendo $4.5 mil millones y abriendo en Michigan y abriendo la primera planta en Detroit en tantos años. Ford está agregando $1.500 millones para nuevos empleados y General Motors $2.700 millones en Michigan para construir los vehículos del futuro. Creo que tenemos aquí al presidente, los empresarios al frente de estas empresas. Ford, muchas gracias. Qué gran trabajo. Por ese dinero, cualquier cosa por encima de $2.000 millones, les permitimos que se pongan de pie. Si no, no hacemos que se paren.
Gracias. La dinámica de acerera está... Steel Dynamics está construyendo una nueva planta y $2.500 millones para 50.000 puestos de trabajo nuevos que se invertirán en un futuro donde tendremos nuevamente y conduciremos nuevamente los autos estadounidenses. México y Canadá han acordado nuevas protecciones laborales que mi gobierno negoció. El TEMEC es el primer acuerdo que está apoyado por el sindicato de trabajadores y contiene protecciones críticas para propiedad intelectual, secretos de la industria y elementos digitales, protege el ambiente y también la estabilidad monetaria, algo que ha estado en mi mente desde hace muchos años. Lo que nos han hecho con las divisas es increíble. Incluye protecciones para los textiles hechos en Estados Unidos con unos números increíbles. Esto es un acuerdo de avanzada que sirve al gran pueblo de nuestro país gracias a una política a favor del trabajador de Estados Unidos. El desempleo está en su menor nivel en 50 años. Y nosotros creamos en un periodo muy corto, un número que nadie creería, si lo hubiera dicho durante la campaña, no hubieran creído. Se estimaba 2 millones, hemos creado más de 7 millones de empleos nuevos. Hasta este momento, 7 millones de empleos. El ingreso medio de las familias es el mayor que se ha registrado en cualquier otro momento. Más estadounidenses están trabajando que en otro momento de la historia. Estamos casi en 160 millones de personas que están trabajando. Tenemos la economía más dinámica en el mundo. Otros países vienen a verme al despacho Oval y me preguntan, ¿qué hace usted con su economía? Están tratando de copiarnos, pero no siempre les sale. Nosotros nos va mejor que de cualquier otro país en el mundo. Millones de personas extraordinarios están siempre fortaleciendo nuestro país en cada uno de los puntos de este país. Su trabajo, su devoción, su impulso son las personas que unen nuestra nación y que arman nuestra nación. Y aquí es lo que fabricaremos, construiremos en Estados Unidos. Ahora quisiera invitar al vicepresidente Pence y al embajador Lighthizer. Han trabajado mucho y quisiera darles la palabra. Esto es algo que realmente le pusimos todo el corazón. Es la razón principal por la cual estoy en esta vida de locura que tengo en lugar de irme a una vida simple y de lujo. Pero me gusta hacerlo, porque nadie en un periodo de 3 años ha hecho tanto. Bueno, como mientras todos llega lo que es ya la firma del documento y la firma de lo que toca ya a este tratado comercial, porque vamos a también escuchar a Robert Lighthizer, el representante comercial estadounidense, y al vicepresidente Mike Pence hablar. Antes de ver esta firma tenemos todavía otros 2 oradores pendientes, y yo quiero saludar a Kenneth Smith Ramos, quien nos ha aceptado estar en nuestros estudios en la Ciudad de México para hablar de este momento. Kenneth, antes de que te tengas que ir, rápidamente, el presidente ha dicho una serie de imprecisiones que son importantes aclarar. No es que se muere el día de hoy con la firma de este documento, el NAFTA, porque lo que falta es que Canadá ratifique, y en eso está el Parlamento canadiense por estos días, por un lado, y por otro lado todavía hay otro proceso que toca antes de que hablemos de que este tratado reemplaza
al NAFTA, que el TEMEC ahora será la palabra que usaremos, la sigla en lugar de TECAN o NAFTA. ¿No es así? ¿Cómo estás? Exactamente, muchísimas gracias, Gabriela. Es un placer estar aquí. Pues en efecto, el proceso no concluye. Sí es algo muy positivo que ya estemos viendo el final del proceso en Estados Unidos y ahora falta ver la aprobación en Canadá. Todo esto puede tomar varios meses. Estamos hablando de la posibilidad de que entre en vigor el TEMEC alrededor del 1 de junio o 1 de julio, dependiendo del tiempo que tome en Canadá aprobarlo. Y en paralelo a todo el proceso que se está llevando a cabo de la ratificación en los poderes legislativos, todavía hay negociaciones que suceden a nivel técnico en dos temas muy importantes. De entrada, las reglamentaciones uniformes que van a definir el detalle de cómo se implementarán las reglas de origen en el sector automotriz. Eso es muy importante para la región. Y otro tema que se negoció en el protocolo modificatorio son el mecanismo rápido, de respuesta rápida para solución de disputas laborales. Ahí se tienen que establecer las reglas de operación de esos paneles y eso es muy importante que se haga antes de la entrada en vigor porque ahí se va a definir los mecanismos para entender bien a bien cuáles van a ser las funciones, por ejemplo, de estos observadores o agregados laborales, el tema de la posibilidad de que Estados Unidos tome medidas en frontera en contra de empresas demandadas en México. En fin, todos esos detalles son muy importantes y además están trabajando en revisar que cada uno de los tres países esté listo para implementar el TEMEC en su totalidad a partir del primer día. Y esto va a pasar en las próximas semanas y meses. Entonces es verificar cómo se implementa. Después habría, entiendo yo en términos técnicos, este intercambio de cartas de los países diciendo estamos listos. Y una vez que ya estén listos y se notifiquen, hablaríamos de un periodo de ¿cuánto? ¿Semanas? 60 días. Mira, una vez que esté notificado, lo que hicieron para que la entrada en vigor no quedara a mediados de un mes, por ejemplo, es que una vez que los tres países notifiquen, el tratado entra en vigor el primer día del tercer mes después de la notificación. Por ponerte un ejemplo, si estuviéramos hablando de la notificación el 30 de enero, estaríamos hablando entonces de febrero, marzo y entraría el 1 de abril. Es decir, como están los tiempos más o menos y que Canadá se va a tardar por lo menos mes y medio en ratificarlo, estaríamos hablando lo más pronto posible, yo creo que de una entrada en vigor el 1 de junio o el 1 de julio. Ok, recordarle a nuestro auditorio que en noviembre de 2018 en Buenos Aires, en el marco del G20, fue cuando vimos al expresidente Enrique Peña Nieto, a Justin Trudeau y a Donald Trump firmar el documento del TEMEC. Luego ocurrieron negociaciones entre los demócratas, por cierto, los demócratas pidiendo apretar todo lo que son los rubros medioambiental, laboral, la reunión que se dio directamente con el jefe, el líder del sindicato, el mayor sindicato de Estados Unidos, con el presidente de México, López Obrador. 3 años de negociaciones que primero estuvieron encabezadas por Guajardo. Tú eras parte de este grupo. Cambió la presidencia de manos. López Obrador llega SEADE y bueno, viene todo esto en diciembre cuando dice el canciller Ebrard, misión cumplida, y después sale todo este tema laboral, Kenneth, y tú estás hablando de un punto muy importante, esta facilidad para denunciar a las empresas, una especie como de 1-800, de hotline para denunciar empresas que estén violando la ley laboral. Y lo que ustedes están diciendo, hay temores de que esto represente pues más problemas y más costos para los países y las empresas, ¿no es así? Mira, ya tenemos en el TEMEC el capítulo laboral más avanzado de cualquier TLC. Eso lo negociamos en el TEMEC original. Es el capítulo más avanzado en protección de derechos laborales, democracia sindical, sí, y va inclusive más allá que lo que se tiene en TPP y en otros tratados. El tema es que estamos en un año electoral en Estados Unidos. Ya vimos las declaraciones del presidente Trump sobre, por un lado, que México va a seguir, va a pagar el muro, que está construyendo un bello muro en la frontera. Es probable que las presiones sindicales en Estados Unidos incrementen a lo largo del año electoral y que reciban, digamos, con buenos ojos esta presión la Casa Blanca y presionen a su vez a Estados Unidos. Entonces tenemos que cuidar mucho la implementación, sobre todo el capítulo laboral del TEMEC, para que no se genere una cascada de demandas frívolas
agrícolas en contra de empresas mexicanas simplemente para satisfacer las presiones de los sindicatos estadounidenses. Eso va a ser una tarea muy importante del gobierno de México y bueno, obviamente están a disposición los mecanismos de solución de disputa del tratado para evitar una manipulación indebida del capítulo. Pero sin lugar a dudas, ese es uno de los puntos sensibles del protocolo modificatorio del TEMEC. Que es el que se está firmando en cualquier momento y en cuanto comience la firma vamos a interrumpir nuestra conversación y también vamos a agregar en un momento a Ione Molinares, corresponsal, y a Rey Rodríguez, quienes también están con nosotros acompañándonos, pero Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica de México, pues pronto se tiene que ir y queremos aprovechar que estás con nosotros, Kenneth. Hablando del capítulo automotriz, muy importante cómo se eleva el contenido regional, los requisitos de contenido regional para ser cero arancel de 62,5 a 75% el contenido de Norteamérica, el tema de un 70% de aluminio o acero, las compras deben de originarse en América del Norte, y el tema de los trabajadores ganando al menos $16, Kenneth, como detalles de este capítulo importante que sí se ha modificado. Para algunos esto es comercio administrado, no libre comercio. Mira, una de las ventajas que logramos en esta negociación es que la negociación automotriz fue muy difícil, pero se logró un acuerdo balanceado. Estados Unidos originalmente quería establecer límites cuantitativos a lo que México podía exportar como una especie de mecanismo para reducir el déficit. Esto era totalmente inaceptable. Se logró mantener el libre comercio y se hicieron ciertas concesiones, pero también hubo beneficios para México. Las concesiones, por supuesto, es que se hace más estricta la regla de origen, sube a un 75%. Esto también puede ayudar a autoparteras mexicanas a incluir más contenido mexicano en la producción de vehículos. Pero por otro lado, también México obtuvo garantías importantes de que Estados Unidos nos tiene que excluir de cualquier medida de seguridad nacional que tome en el sector automotriz. Tú sabes que lo hicieron en el sector acerero con daño a la economía mundial y a la de muchos países. En caso de que lo hicieran en el sector automotriz, quedaremos excluidos y tampoco nos pueden incrementar el arancel de nación más favorecida que pagan los demás países ante la OMC. Entonces, es una negociación balanceada. Me pareció desafortunado que en el protocolo modificatorio se aceptó hacer más estricta la regla de acero, porque esto le resta competitividad al sector. Digamos, es algo que le mete un freno de mano a la competitividad del sector automotriz, pero en su totalidad el sector va a seguir creciendo y logramos que el sector automotriz, que es uno de los sectores bandera de Norteamérica, pueda seguir creciendo en el futuro y puede ser un imán para atraer inversión extranjera. Como estábamos al principio de la negociación y lo que pedía Estados Unidos y lo que obtuvimos al final es un muy buen resultado. En un momento que hablas de un sector además que se ha mantenido en recesión, así lo hemos reportado, Kenneth, y en donde hay empresas que están diciendo prácticamente que ya el pico de lo que es la producción de autos parece haberse alcanzado. En ese contexto es que se está hablando de este sector en particular y eso no es un detalle menor en función de lo que ya se acordó entre estos tres países. Ahora, antes de que procedan a la firma, pedirte detalles del resto de los temas que fueron abordados en este protocolo, el tema de medio ambiente por un lado y el tema de la protección a la propiedad intelectual que también el presidente Trump mencionó. Sí, claro, mira, en materia ambiental, nuevamente, al igual que en el capítulo laboral, ya teníamos el capítulo ambiental más avanzado de cualquier tratado. Se establece en el protocolo el compromiso de implementar los acuerdos multilaterales ambientales de los cuales los tres países son parte y esto es muy importante. Hay que asegurar que tengamos la capacidad en los tres países, los recursos financieros y los recursos humanos para implementar estos tratados ambientales importantes. También hay una figura de observador que se tiene que ver con cuidado para ver cuáles van a ser sus funciones en los temas de solución de controversias en cualquier caso ambiental. En el tema de medicamentos biológicos es interesante que si bien se elimina el requisito de darle 10 años de protección a datos clínicos para los medicamentos biológicos, no se sustituyó con un mecanismo que permita, por ejemplo, reducir ese monto, esos años a 8 años, por ejemplo, como lo tenemos en TPP, simplemente se eliminó el párrafo. Entonces, yo ahí creo que eso puede ser un reto porque México tiene entonces en este momento que legislar y regular de cuál va a ser el trato que se le da del punto de vista legal y regulatorio a los medicamentos de nueva generación, los medicamentos biológicos que van a ser el futuro de la medicina. Yo creo que ese es un tema que queda pendiente, que México por su lado va a tener que legislar, porque en este momento Canadá le otorga 8 años de protección a estos medicamentos, Estados Unidos 12 en su ley, y en México no tenemos un marco específico sobre medicamentos biológicos. Y para fomentar la innovación y la inversión en el sector farmacéutico, es muy importante que México legisle al respecto
respecto muy pronto. Y también es importante decir que en este capítulo en particular no quedó contento, mientras estamos viendo las imágenes de Robert Lighthizer en lo que es el mensaje previo a lo que sería ya la firma del documento, no quedó contento el sector empresarial privado representado por el US Chamber of Commerce, en particular en ese punto de los medicamentos y los datos, entre otros temas de propiedad intelectual. Tom Donohue en semanas pasadas dijo que esta parte, contrario a lo que dice el presidente Trump, que este acuerdo debe ser, digamos que copiado o la hoja de ruta para otras negociaciones comerciales, Tom Donohue dice no, en el lado de los medicamentos y de las protecciones a industrias de derechos de autor, este aspecto no le conviene a Estados Unidos, que debe proteger o reforzar también este rubro. Es decir, que tampoco quedan contentos muchos empresarios con ese apartado en particular, Ken. Mira, una de las ventajas en el TEMEC en todos los sectores es que nos permite avanzar hacia una convergencia regulatoria en los tres países y eso le brinda certeza a los inversionistas. Entonces, queda eso pendiente aquí porque, como te mencionaba, ahora tenemos 3 regímenes diferentes entre los 3 países y sí, es un factor que puede inhibir la innovación y la inversión. Entonces, yo creo que es uno de los temas que queda pendiente resolver en los primeros meses del tratado y en los mecanismos que negociamos, que van a permitir revisiones anuales de cómo se está implementando el tratado y una revisión cada 6 años para asegurar que se implemente de manera correcta y se puedan renegociar ciertos aspectos. Un aspecto positivo yo creo que obtuvimos aquí es que ya no vamos a tener que esperar 25 años o el tiempo que tome para que haya presión política para cambiar el tratado, sino ya tenemos construido dentro del TEMEC un mecanismo de revisión constante y eso le da más legitimidad hacia la sociedad y la percepción de que es un documento vivo sobre el cual la sociedad y los actores económicos pueden opinar constantemente. Kenneth Smith Ramos, sé que te tienes que ir. Yo te agradezco esta explicación para ponernos en contexto lo que vamos a ver a continuación, que es la firma de este protocolo modificatorio del TEMEC, pero prácticamente ya el TEMEC. Gracias por tu visita a nuestros estudios. Vamos a escuchar al presidente Trump y luego incorporamos a Rey Rodríguez y Yone Molinares. Estaríamos de acuerdo con que el pueblo, que son más importantes en el día de hoy, están aquí justo detrás de mí. Gracias a todos. Son ellos, los trabajadores, y son los que más se beneficiarán con lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Y quisiera que recuerden que hace 2 semanas firmamos otro pequeño acuerdo, un acuerdo con China, y esperamos que sean 250.000 millones de compras que llegarán a nuestros agricultores, que podrán comprar mejores equipamientos. Es el número más grande que han producido. Ustedes dirían que 16 fue el número para nuestro secretario de Agricultura. 16.000 millones, ese es el número más alto. Bueno, China está negociando y están yendo detrás de nuestros agricultores. Ellos dijeron, el presidente está haciendo lo correcto. ¿De qué número estamos hablando? Eran 16.000 millones y el año anterior eran 12.000 millones. Ese era el número máximo que habían hecho. Y yo pensé, vamos a reembolsarles. Yone Molinares, desde Washington, mientras vemos estas imágenes del jardín sur de la Casa Blanca, la jornada en la que está, haciendo esta ceremonia el presidente, la pompa y circunstancia, la llegada de los invitados, empresarios como Mary Barra de General Motors también, o el presidente ejecutivo de Ford, es un momento importante políticamente para él y una victoria también muy importante, decir que ya tiene 2 acuerdos
acuerdos en la bolsa con México y con China, aunque sea preliminar fase 1. Claro, y recuerda, para él tal vez esta sea una de las piezas legislativas más importantes para el presidente. Esto lo vendió desde que Donald Trump era candidato y trató realmente hasta el fondo de llegar lo antes posible. El presidente tal vez pensó que podría alcanzar un acuerdo en un tiempo récord y se ha dado cuenta que los tiempos burocráticos y los tiempos de los congresos y los tiempos de los países son diferentes. Pero a este punto se llegó en parte porque hay un momento pues político que es conveniente para todos. Los demócratas ayudaron a pasar este proyecto, por supuesto a ellos les conviene ir a sus distritos a vender las bondades del Tratado de Libre Comercio, a los republicanos de la misma forma, y a la Casa Blanca al presidente también le conviene para decir esta es una de las piezas que yo logré y que a raíz de este proceso, como el presidente dice, él vende este acuerdo como el mejor acuerdo en el mundo. Eso es debatible, por supuesto, pero obviamente esto es lo que el presidente está haciendo en este momento y la conveniencia de todos. Y por eso llama la atención que el presidente haya tomado esta actitud, pues digamos que no es sorprendente al conocer al presidente Trump, pero de todas formas sí llama la atención, Gaby, que a pesar de que los demócratas le ayudaron a pasar este proyecto, haciéndole algunos cambios en términos laborales, de medio ambiente, etcétera, que era básicamente lo que estaba hablando Kenneth, tampoco hayan sido invitados a este momento y a esta ceremonia. Esto es un momento importante, pero los demócratas se quedaron en el Capitolio hoy. Se quedaron en el Capitolio y el presidente de todas maneras ha mencionado algunos de los legisladores republicanos que se quieren ir a esta parte en esta jornada. Recuérdanos lo que se espera para el día de hoy, justamente en el contexto de ese juicio político, Ione. Pues mira, y fíjate, es algo que el presidente demostró no ha podido sacarse de la cabeza. De hecho, al nombrar a todos estos republicanos, les decía, vamos a hacer esto rápido porque se tienen que ir a hacer preguntas. Y lo que viene a continuación es esencialmente una nueva fase en el juicio político. Ya terminaron los argumentos de la defensa y de los fiscales, digamos, y ahora entonces los senadores tienen 16 horas para hacer preguntas, 16 horas en 2 días, estamos hablando de 8 horas diarias a partir de la 1 de la tarde, y ellos lo que están haciendo es pasándole las preguntas que van a filtrar en los líderes de cada partido en el sentido de que no quieren que se repitan, que no quieren que las pregunten, sino que no sea la misma pregunta repetida muchas veces, es una pérdida de tiempo. Entonces lo que están haciendo es básicamente organizando y agrupando las preguntas, y el presidente del Supremo, que está presidiendo también el juicio político, va a hacerle la pregunta a la defensa y a la fiscalía también, digamos, en ese sentido. Y ellos van a responder muchas preguntas. De aquí viene lo más importante, Gaby, es ¿qué va a pasar con los testigos? ¿Lograrán los demócratas empujar y presionar lo suficiente como para que haya testigos o no? Y eso está por verse. Hoy el presidente Trump no hizo sino atacar a uno de los testigos más importantes, John Bolton, y ese es el centro de lo que viene a continuación después de esta jornada de 16 horas, Gaby. Así es, se están moviendo hacia la mesa en donde se va a firmar este documento. Recordarles, mucha gente se confunde. Desde noviembre hablamos de que hay acuerdo. Noviembre de 2018, ya pasó un año y estamos en enero de 2020, y de lo que estamos hablando es de este protocolo finalmente que se terminó negociando con los demócratas y que termina esta parte de este capítulo. Y recordarles que no se activa nada todavía, el NAFTA sigue vigente y todavía hay una serie de procesos que tienen que culminarse para que hablemos de que se implementará, además de que Canadá lo tiene que ratificar. Mientras vemos la fotografía y la firma, Rey Rodríguez en Ciudad de México, dijo algo más el presidente cuando sabemos que en la primera fila, en ese jardín, está presente Marcelo Ebrard como parte de la delegación que llegó de México, además de la embajadora. Okay, thank you very much. Bueno, Rey Rodríguez no me está escuchando. Vamos a la firma, vamos a ver la firma por un momento. Ya es ley, entonces, ya es ley este protocolo modificatorio, lo que se llamó HR 5430, que es el proyecto de ley de implementación del Tratado Estados Unidos, México y Canadá, el Tratado de Comercio. No sé si tengo ya a Rey Rodríguez desde Ciudad de México.
Ahí te veo, Rey, ¿cómo estás? Muy buenos días. Se acaba de firmar, escuchamos al presidente, está Yone Molinares también desde Washington. Preguntaba yo si el presidente López Obrador dijo algo esta mañana, cuando ya vimos a la delegación en primera fila de funcionarios que llegaron de México, además de la embajadora. Por supuesto, Gaby, como tú bien decías al principio, no se activa nada por el momento, pero aquí en México, tanto el gobierno como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya están celebrando, por supuesto, esta firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado TEMEC, ahí en Estados Unidos, en los jardines de la Casa Blanca, como lo estamos viendo en este momento. Y Gaby, lo que ha dicho tanto el presidente como la Secretaría de Hacienda, de Economía, es que pues se beneficiará a la economía de este país, que es un asunto de relaciones económicas, comerciales, pero también de geopolítica, que generará certidumbre y que, bueno, por supuesto, mayor integración a la economía de América del Norte, a esta región. Es lo que se ha dicho acá en México. Y bueno, como tú decías, también este antecedente que se da en los últimos meses, el año pasado, finales del año pasado, cuando el Senado mexicano aprueba este tratado en junio de 2019, y ya el 10 de diciembre, pues los tres países firman este acuerdo modificatorio que incluyó cambios que hablaba Kenny Smith hace unos momentos, tanto en materia laboral, en materia ambiental, en el mercado de automóviles, de productos agrícolas, de derecho a la propiedad, entre otros, y que, bueno, esos temas, algunos de ellos, por supuesto, habían sido propuestos por el Partido Demócrata estadounidense, y bueno, y que fueron posteriormente avalados por el Senado mexicano ya el 12 de diciembre del año pasado. Pero, Gaby, algo que hay que puntualizar en este momento es que, si bien México, pues muy agradecido, contento con esta firma, con el avance que se da, habrá que esperar a Canadá, como tú bien decías, pero por otro lado, como estamos viendo y que por supuesto, no ha caído muy bien, es como el presidente, tanto ayer como pues en otras intervenciones, hoy también, pues toca el tema migratorio también, en medio de esta firma del TEMEC, y que, bueno, ayer mismo lo escuchábamos en un mitin de campaña diciendo de que de hecho México está pagando por el muro, y que, bueno, agradecía por un lado al presidente mexicano por este despliegue de miles de efectivos en la Guardia Nacional en su frontera sur mexicana para contener a los migrantes centroamericanos, a estas caravanas que, pues, ahí lo vimos la semana pasada, lo estuvimos reportando contigo mismo, claro, pues cómo pues efectivos de la Guardia Nacional contenían estas caravanas de migrantes. Entonces, eso, por un lado, vemos un agradecimiento, pues realmente pues un momento importante para México, por supuesto, porque genera certidumbre, y era lo que estaba esperando, certidumbre a las inversiones por venir. Pero por otro lado, como el tema migratorio sigue siendo, pues también se incluye en todo esto, en el tema económico, Gaby. Mientras sabemos que está Graciela Márquez, secretaria de Economía, allá en este evento, la subsecretaria también, el canciller Marcelo Ebrard, Jesús Seade, subsecretario también para Norteamérica. Yone, tú lo escuchaste ayer al presidente hablando del muro, y horas después tiene aquí a sus invitados en primera fila de México, además de Canadá, y el presidente dice, bueno, en este momento quizá no es oportuno bromear sobre este tema, sobre el tema del muro, y al principio de esta misma ceremonia, Yone. Y es obviamente algo que la gente se pregunta por qué Donald Trump hace ese tipo de cosas, pero recuerda que las dos cosas van precisamente a un solo lugar, a su base. Tanto el acuerdo de libre comercio, que es lo que el presidente ha vendido, ha dicho que quería acabar con el TELCAN normal, que lo consideraba muy malo. Y te quiero decir además, Gaby, que en Washington la gente sí consideraba que este acuerdo de libre comercio sí debería ajustarse a la nueva demanda de la economía, a los cambios de las sociedades en los tres países, a los cambios tecnológicos. Sí había un acuerdo de hacerlo. Aquí el asunto
asunto era cómo, ¿no? Y pues como fuera, pero eventualmente Trump lo logró y es una gran victoria, digamos, de su campaña. Pero también el otro lugar, y es precisamente su base, el decirle, sí señor, recuerde que yo a usted le prometí que México iba a pagar por el muro. Y al final la gente en la base pareciera que no le interesa mucho quién paga por el muro mientras el muro se haga. Y muchos no toman tan serio al presidente dentro de su base en lo que él está diciendo, tal vez como se toma en los círculos en Washington, claro, y en los círculos políticos en otros lugares donde realmente la palabra es importante, tiene un peso increíble y que además pues tiene una repercusión política muy grande, ¿no? Enorme, pero además, Yone, cuando ya ha logrado acuerdos con el gobierno mexicano en relación con la protección de la frontera sur, y para muchos en México, Rey lo ha reportado también, pues México prácticamente se convierte la frontera sur en esa frontera que Estados Unidos tenía que combatir, su frontera sur para digamos que las miles de personas que en caravanas han llegado o han querido llegar a Estados Unidos, y ese es el otro gran tema, demócratas que incluso han cruzado la frontera sur para estar, por ejemplo, en lugares como Matamoros, en otros estados, pues dando fe o dando cuenta de la estrategia estadounidense, cómo se ve reflejada allá en México. Esa pregunta, sí, obviamente. Así es, Gaby. Y fíjate para... que... Ay, perdón, Yone, y rápidamente, Yone y luego Rey. Okay. Bueno, sí, no, esencialmente lo que va a pasar aquí en adelante es cómo va a influir esto en las economías de los dos países. Claro. Y si eventualmente va a tener una repercusión importante que ayude a México, ¿verdad?, a poder mantener a sus ciudadanos en su país. Y si eso funciona, obviamente el presidente Donald Trump se va a llevar un gran crédito, pero mientras tanto, claro, eso no es algo que va a ocurrir de aquí hasta noviembre, antes de las elecciones. Exactamente. Rey, adelante. No, lo que decía Johnny, coincido totalmente con ella, Gaby, de que esto es un tema que va, como dicen acá en buen mexicano, junto con pegado, el tema migratorio, el tema económico, y para muchos realmente lo que se dio México, lo hemos visto hace unos momentos cuando hablaba el analista Gene Smith, en el sentido de que lo que se dio México creo que fue en parte, a lo mejor, no tanto el disgusto que hay de algún sector empresarial en México, de que, bueno, México terminó cediendo muchas cosas, y bueno, aparte que se dio muchas cosas en el tema económico, quizás a lo mejor también cambió esta política de 180 grados en el tema migratorio, porque finalmente se firmara este acuerdo comercial, Gaby. Bueno, pues les agradezco a ambos que hayan estado conmigo para hablar de lo que representa para estos dos países los 3 años de negociación. Yone Molinares en Washington, Rey Rodríguez en Ciudad de México, gracias. Y a usted también por acompañarnos. Vamos a desglosar todo lo que representa este evento el día de hoy en nuestros noticieros. Siga con nosotros, yo soy Gabriela Frías.